Vamos a hablar de política, hablemos de economía. ¿Y qué decían los principales disertantes de Santa Rosa Productiva? El evento que congregó al sector agropecuario en Villa Santa Rosa el pasado jueves 25 de julio. Veamos a continuación qué dice el analista político Sergio Supo sobre la era Milei. Bueno, transmitir un poco un panorama de cómo va el gobierno de Milei, de las expectativas que genera, el porqué de esas expectativas, cómo hay para mí una brecha entre las expectativas de la gente, el discurso de Milei y la gestión. Hay una brecha, hay una diferencia, y cómo esa brecha se puede o no saldar, acrecentar, agrandar o cerrar. Y yo veo un panorama complejo en la gestión de Milei, en el sentido de que tiene un equipo de gobierno chico, escaso en gente, y eso le puede complicar cuando sopla algún viento en contra. Todavía mantiene una alta expectativa en la gente, y eso para él es muy importante y es muy positivo. Lo saco del aspecto económico, lo llevo al ámbito político. ¿Cree que a futuro, históricamente, este pacto de mayo que se firmó el 9 de julio en la era Milei va a ser trascendental por lo que se vaya a generar? ¿Cuál es su lectura? Mira, yo creo que no es un pacto, porque los pactos se hacen en función de una cosa concreta, específica. El último pacto político importante que hubo en la Argentina fue el Pacto de Olivos, de Alfonsín y Menem, que acordaron reformar la Constitución. Eso tuvo una consecuencia, que es que, bueno, ahora hace 30 años exactamente se reformó la Constitución y se cambió en buena parte el sistema de elecciones, etc. Lo que se firmó en Tucumán es una carta de buenas intenciones, que yo creo que en buena parte están escritas ya en la Constitución de 1853, define un rumbo capitalista y liberal en lo político para la Argentina, que me parece muy bien. Ahora, no es vinculante, no hay ninguna medida o decisión que vaya a cambiar la Argentina, como no sea la convicción de su clase política, que no estoy tan convencido de que efectivamente esté plasmada en ese pacto, de que la Argentina tiene que encauzar un rumbo hacia políticas de apertura económica y hacia definiciones de políticas o reglas económicas que se aplican en todo el mundo, más allá de las ideologías. O sea, que la Argentina tenga inflación se explica solo por la tosudez de sus dirigentes de negar lo evidente. No tiene inflación Bolivia, que es gobernada por un partido de izquierda, no tiene inflación Paraguay, gobernada por un partido de derecha, no tiene inflación Perú, no gobernada porque se les caen los presidentes cada 6 meses, sin embargo no tiene inflación Ecuador, ¿no? O sea, la cura contra la inflación se descubrió hace mucho en el mundo. Solo nosotros no nos hemos querido poner la vacuna que nos tenemos que poner para resolver ese tema. Como esa hay muchas otras cuestiones. Pero, insisto, yo creo que estuvo bien el acto, yo estuve ahí en Tucumán cubriéndolo, etcétera. Pero la palabra pacto me parece que le queda grande a lo que ocurrió en Tucumán. Seguimos repasando la actualidad política y económica. Y a continuación, ¿qué dice el licenciado Víctor Tonelli? Él es analista ganadero e hizo importantes precisiones con respecto al sector. Escuchemos. La idea es dar primero un panorama global sobre cómo está el escenario internacional, un poco en la línea de lo que dijo Gonzalo. Para ver, acá los jugadores obviamente son distintos, o es otro producto y otra las perspectivas. Vamos a ver qué está ocurriendo en la Argentina hoy y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo más allá de la política. Licenciado, ¿cuál sería el panorama favorable para el sector ganadero? Yo diría que el sector ganadero entró en esto que Gonzalo dio en llamar la era Milei
con el pie derecho, si consideramos que esto es una buena acotación, porque empezó con libertad total hacia las exportaciones. El gobierno anterior durante 4 años subsumió a las exportaciones en una serie de limitaciones. La máxima y la más impactante fue la prohibición de exportar 7 cortes, que en términos generales y para algunas categorías fue básicamente una enorme frustración y una pérdida de oportunidades. Este gobierno liberó todo. Obviamente uno dice, falta que cierre la brecha del tipo de cambio, falta que devuelva las retenciones, bueno, siempre falta. Pero yo les diría, en términos generales, el sector agropecuario en general y ganadero en particular debe ser de los sectores menos afectados por estas cuestiones tan fuertes del ajuste de costos y todas las tareas de limpieza y macro que está llevando adelante el gobierno. Por lo tanto, nos gustaría estar mejor, creemos que hay oportunidades para estar mejor, pero en términos generales diría estamos mucho mejor que el resto de los sectores de la Argentina. Lo que sí está claro es que hay una decisión muy clara de volver al mundo, y en ese sentido vimos cómo la canciller Mondino hizo ya varios viajes tratando de abrir mercados que hasta ahora estaban limitados y siguen limitados, Japón entre ellos, la visita del exsecretario Vilela, que fue a China, fue a Japón, fue a Corea, y hay mucho diálogo para no solamente abrir mercados, mejorar también los ingresos y costos de aranceles para ingresar al mercado, y sobre todo, y aunque parezca mentira, por lo bajo y con poco ruido, seguir adelante. No se ha caído la posibilidad de integrarnos con la Unión Europea. Las palabras entonces de Víctor Tonelli haciendo referencia al sector ganadero y estas declaraciones, ¿no?, que ilustran de alguna manera la actualidad del sector. ¿Estarán de acuerdo los productores con esto de que ingresaron con el pie derecho a la era Milei? Que hoy el sector puede invertir, que no está tan mal como de alguna manera parecía ser. Bueno, lo dejamos a consideración de los productores. Esto es lo que decía el analista ganadero en Santa Rosa Productiva.